¿Listo? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y siempre es sabroso poder estar aquí en la mañana con ustedes, ¿verdad? Deleitándonos en las buenas cosas de la vida. Y pues a continuación vamos a tener el siguiente menú. Primero vamos a tener la reflexión, la chequera de la fe. Posteriormente tendremos el plato fuerte, que es el Evangelio de San Juan, y vamos a reflexionar sobre el capítulo 7 en cuanto a Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y posteriormente tendremos una hora para que ustedes dispongan de este tiempo y nos comenten, nos hablen de ustedes o nos comenten acerca de lo que escuchan o bien pregunten. Ese es el menú de esta mañana. Por eso vamos a comenzar con la reflexión, dándole la bienvenida aquí a Marla, que es nuestra lectora, perdón, y coordinadora. Adelante, Marla. Sí, gracias. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y la reflexión del día de hoy, 9 de septiembre, dice así: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Eso lo encontramos en Proverbios 28:14. El temor del Señor es el comienzo y el fundamento de toda verdadera religión. Sin un solemne temor y reverencia de Dios, no hay un asidero para las virtudes más resplandecientes. Aquel hombre cuya alma no adora, no vivirá nunca en santidad. Feliz es quien siente un temor celoso de hacer el mal. El santo temor se fija no únicamente antes de saltar, sino incluso antes de moverse. Tiene un temor de errar, temor de descuidar su deber, temor de cometer pecado, teme las malas compañías, la conversación liviana y las tendencias cuestionables. Esto no hace desdichado al hombre, sino que le trae felicidad. El centinela vigilante es más feliz que el soldado que se duerme en su puesto. Quien anticipa el mal y huye de él es más feliz que quien sigue adelante descuidadamente y es destruido. El temor de Dios es una gracia tranquila que conduce a un hombre a lo largo de una calzada selecta, de la cual está escrito: no habrá allí león, ni fiera subirá por él. Temer la simple apariencia del mal es un principio purificador que capacita al hombre, por medio del poder del Espíritu Santo, a mantener sus vestiduras inmaculadas de cualquier mancha del mundo. En ambos sentidos, el que siempre teme es hecho feliz. Salomón había probado tanto la mundanalidad como el santo temor. En el uno encontró vanidad y en el otro felicidad. No repitamos su experimento, sino que debemos ajustarnos a su veredicto. Y bueno, ahí termina la reflexión. Víctor, adelante con su comentario. Muchas gracias. Tiene el micrófono cerrado, Víctor. Listo. ¿Me puedes leer el encabezado nada más? Claro que sí, el puro encabezado ahí le va. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bien.
El proverbio dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero es un temor reverente, es un temor que protege. Es como si estuviéramos a la orilla de un barranco y decimos, no, si doy un paso más, yo ya no regreso a esta vida, ¿no? Entonces, mejor prefiero quedarme en la tierra firme que hundirme en el barranco. Cuando hablamos del temor mm, a Dios, el temor que Dios nos provee a través del conocimiento de su palabra, es una protección que vamos teniendo en el camino. Porque fácilmente podemos salirnos del camino y permanecer fuera de él. Fácilmente. Pues el cuerpo nada más es cuestión de que lo soltemos e inmediatamente va a agarrar para donde siempre agarra, a la autodestrucción, a la negación, a la rebelión, al placer. Y después viene la muerte, el vacío, el desorden, la soledad, la tristeza, el desánimo, porque decidimos estar muertos y no vivos. Por eso cuando nos acordamos de las palabras de Dios como prevención en nosotros, nos da un temor. Si Dios nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces quiere decir que el fundamento de amar a otros es amarme a mí. Pero para poderme amar a mí, necesito conocer el pensamiento de Dios y ponerlo por obra. Porque si no conozco el pensamiento de Dios, no voy a tener límites. Dios pone límites y no son límites para que nosotros nos destruyamos. En las carreteras hay límites, en las curvas peligrosas hay resguardos para que los autos no se salgan del carril. Y nos van indicando en cada parte del camino, nos van indicando si hay baches, si hay curvas o muy pronunciadas, muy quebradas o abiertas. En fin, el camino nos va diciendo cómo debemos de manejar. Si hay muchos animales que pasen cerca, pues hay que aminorar la velocidad para poder tiempo de frenar por si acaso algún animal se atraviesa. Así que necesitamos aprender el camino de Dios. Los límites que Dios pone a nuestra derecha y a nuestra izquierda para que caminemos por el centro no son para prohibirnos el placer o la felicidad o el gozo. No, al contrario, para que disfrutemos mejor la existencia. Para eso son sus límites. Dios piensa en todo lo bueno que nosotros podamos vivir y sentir, porque Él vive de esa manera. Y como Él se ajusta a las cosas, lo mismo que Él se ajusta, también nos dice a nosotros que nos ajustemos a eso, porque Él se ajusta a esa ley. Él vive por esa ley. Entonces, no nos está diciendo como nuestros padres humanos, no mientas y mientes, no robes y robas, ¿no? Él no está diciendo eso. Él está diciendo, ¿verdad?, que guardemos su santa ley. Y la ley, porque es santa, porque es limpia, porque es pura, porque es buena, porque es amor. Simple y sencillamente por eso. Así que temor a Dios no significa tengo miedo a que venga y me golpee, o que aparezca de pronto y me lance una maldición. No, no, de ninguna manera. Ese no es Dios. Ese es un falso concepto
de un Dios castigador, injusto y perverso. Y Él, el Dios del amor, no es así. Reflexione sobre esto. Sí, Salomón se equivocó, sí. Experimentó de todo, sí. Pero mire, ¿con quién terminó? Al final, solo y decepcionado de la vida. Pero bueno, son consecuencias. Ahora pues vamos a seguir con el Evangelio de San Juan. Claro que sí. Y bueno, voy a leer un poquito de lo que leímos la semana pasada y después lo que sería que tendríamos que estudiar en esta semana. Y bueno, la semana pasada decíamos en Juan 7:10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Bueno, eso se estudió la semana pasada y ahora dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al pueblo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuras matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús les respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzgue según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Y bueno, habíamos leído todo eso, ¿cierto, Víctor? La semana pasada, pero no nos lo explicó todo. No sé si quiera hacer comentario de algunos de estos o me regreso, usted dígame. Bueno, ¿cuál consideras tú que no hablé? Habló de la Porque yo, circuncisión, ¿cierto? Todo eso. sí, 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 sí me acuerdo. Entonces continúo, ¿cierto? sí. Perfecto. Ahora sí viene. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conoces y sabes de dónde soy,
y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Bueno, ahí leí 5 versículos, Víctor. Bien, las personas estaban asombradas del hecho que Jesús anduviera en plena libertad, pero las personas entendían que los judíos querían matarlo y los religiosos de su época querían matarlo. Y dentro de ese cuadro, ese ambiente nebuloso que existía ahí, Jesús hablaba públicamente y libremente, sin temor a la muerte. Entendía que aún no había llegado su tiempo. Había que suceder algunas cosas más, pero el pueblo conversa. El Mesías hará más señales que este. Y cuando se hace esa pregunta, rápidamente regresamos a Nicodemo en su entrada con el Señor Jesús cuando le dice, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer estas cosas. El propio, el propio Gamaliel, cuando Jesús fue sacrificado y que los apóstoles fueron tomados para ser azotados y prohibirles que predicaran en el nombre de Jesús, Gamaliel dijo claramente, es mejor que dejemos a estos hombres, porque si es del hombre, esta obra se va a disipar, pero si es de Dios, esta obra va a permanecer. No sea que nos encontremos peleando contra Dios, explicó Gamaliel, el mismo que dijo de manera profética, es necesario que un hombre muera por el pueblo. Así que Dios estaba inmiscuido en todas partes. Él estaba desarrollando su plan. Nadie iba a sorprender a nadie. Así que Jesús estaba haciendo su ministerio terrenal y lo estaba haciendo bien. Aquí en vísperas del final, solamente se iba a esperar la Pascua. Cuando hablamos de la fiesta de los tabernáculos, es la cuarta fiesta, una celebración de 7 días, una celebración de 7 días donde las personas bailan, cantan, comen, se divierten, pero fuera de sus casas, en el campo, para que volviera a dar vuelta el calendario profético y llegar a la Pascua, todavía faltaban 2 fiestas más, 3 fiestas más, 3 fiestas más.
hasta la última fiesta, que es el juicio del día final, el gran juicio. Y después de eso, da vuelta el calendario y comienza en el 14 de Nisan con la Pascua, la primera fiesta de Dios, la Pascua. Y en la Pascua tendría que ser sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya entendimos en la ocasión pasada que ellos, todos ellos, eran motivados por el enemigo para que se pudiera lograr que el Cristo fuera sacrificado. Y como él lo dijo claramente, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mi propia mano y la volveré a tomar. Así es que él se dio en sacrificio voluntario, no porque el mundo eh, tendría que sacrificarlo. No, este era un acto de redención, es decir, tenía que volver a comprar a los hijos que había perdido. Los hijos se habían perdido por la caída de Adán y se habían pasado al valle de la muerte, y ahora había que rescatarlos del valle de la muerte para que entraran al reino de la vida. Y para eso se necesitaba pagar una vida por otra vida. Una vida perfecta, humana, la de Adán, se había truncado y había que pagar una vida perfecta, y en este caso espiritual, para, para volver otra vez las cosas a la armonía de Dios. El caos que se hizo por la desobediencia del querubín y luego de Adán, Jesucristo vino a arreglar ese caos. Y estamos en el proceso, porque Jesús lo que quiere es la armonía en la tierra y sabe del daño que se ha hecho la tierra. Y maldito es el hombre que hace daño a la tierra. Por eso, este lugar era para que lo cuidaran, la tierra, para que le hicieran florecer y hacer crecer. Pero el hombre tiene ese objetivo de acuerdo a lo que leí en los escritos de las Naciones Unidas, pero no pueden lograrlo. No pueden lograrlo por lo engañoso y perverso que es el corazón humano, que hacen convenios que no sirven ni en el papel que están escritos. No sirven sus convenios. Ellos no pueden cambiar al mundo existente porque ellos no han podido combatir el asesinato, no han podido combatir la delincuencia a su totalidad, porque la delincuencia misma, por la ambición del hombre, está metida dentro de los gobiernos. Entonces, es imposible que el hombre, siendo injusto, haga justicia. Por eso necesitamos de una mano salvadora. Y Winston Churchill
Este estadista inglés dijo, sin duda el mundo ha obtenido más poder que lo que el hombre pueda lograr dominar, pues el hombre nunca ha hecho una arma que no haya usado. Y por esto es necesario que venga una mano fuerte fuera de este mundo para que ponga arreglo a lo que no funciona. Sin eso no vamos a sobrevivir, la raza humana. Esto expresó Winston Churchill hace muchos años y es la misma razón que hoy tenemos, con referencia a las estadísticas y al reloj de la ciencia. Porque el reloj de la ciencia, ahí hay más desaliento que en el reloj que tiene la escritura. En la escritura hay esperanza, hay cambio, hay transformación, hay resurrección, hay esperanzas profundas y grandes y maravillosas. Pero en el reloj de la ciencia no. Para el reloj de la ciencia, ellos están esperando la destrucción total de la tierra. Pero la escritura dice que eso no va a pasar. Dios no creó la tierra para que el hombre la destruyera ni le va a dar permiso de destruirla. Si hasta hoy el hombre no la ha destruido, es porque Dios se lo está impidiendo. Por eso debemos entender la gran misericordia que tiene Dios con nuestras vidas y el plan de salvación que Él tiene para la gran mayoría de los seres humanos. Pero cada ser humano tiene que tomar una decisión. Y para tomar una decisión se le necesita instruir, enseñar para que decida si quiere pertenecer al reino de Dios o no. Porque el carácter que Dios está creando en nosotros no es un carácter que se pueda crear por decisión personal o por decisión de Dios. No. Si Dios hiciera que nosotros, con un toque de su amor y de su gracia, fuéramos sanos, purificados, entonces no tendríamos carácter ni la experiencia. Por eso Dios formó este mundo controversial de alguna forma, lo desarrolló para poder, para que nosotros pudiéramos ejercer la fidelidad a Él y el amor hacia Él y pudiéramos someternos voluntariamente a sus mandamientos, que no son pesados. Su plan es grandioso y para esto vino Jesús, para hacer valer, para recomprar a los hijos que se habían perdido. Adelante, Marla. Claro que sí, continuamos. Dice así, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos?
¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a dónde yo estaré, vosotros no podéis venir? Ahí me voy a detener, Víctor, si le parece bien. ¿O quiere que siga leyendo más, Víctor? Sigan leyendo un poco más porque no Claro que termino. sí. Es que como aquí en la Biblia me lo separa por subtemas, pero yo sé que eso no lo debo de tomar en cuenta. Y dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén. Muy bien. Acá nos dice pues que Jesús hablaba. Todavía me queda tiempo, les estaba diciendo, ¿no? Todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. Y, pero cuando llegue mi tiempo, yo no estaré. Y a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Estaba hablando de la resurrección. Porque ellos podían ir a la tumba, pero no podían resucitar e ir al reino de Dios con su Padre. Ellos no pueden estar ahí. Por eso decía esto de él mismo. Me queda un poco de tiempo. Por un tiempo estaré con ustedes y luego no me verán. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Tal cosa es cierto porque nadie ha subido al cielo más que Jesucristo. Todos los demás están en la esperanza de la resurrección, pero no para ir al cielo, sino para construir un reino en la tierra, de acuerdo a la Santa Escritura, no de acuerdo a los pensamientos torcidos de algunos clérigos. Por eso, el plan de Dios es justo, es misericordioso y es bueno en gran manera. Es un plan de amor para su creación, para los que han de ser sus hijos e hijas. Y es un plan de amor para los que se murieron sin Cristo, donde se les va a dar la oportunidad que Satanás no quiso darles, cerrándole los ojos, atándolos con su obra perversión de adicciones. Nadie puede romper las cadenas si Cristo Jesús no está con él. Había que romper las cadenas, pues para esto vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Recordemos lo que dice primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Muy bien. Dice así. ¿Dónde está? Ya me pasé. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este Bien. es hasta ahí, ¿verdad? Sí, no es de Dios. Ujú. Aquí el apóstol Juan divide a las personas en dos tipos de pecadores. El pecador que practica el pecado y el pecador arrepentido. Dos tipos de pecadores. Pero ¿para qué ha venido el Señor Jesucristo? Para romper las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras que son del diablo? Dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras que son del diablo? Todo aquel que practica injusticia, es decir, todos aquellos que quebrantan el mandamiento, son pecadores. Pero hace una diferencia sobre la simiente. ¿Quiénes tienen la simiente de Dios? El que tiene la simiente de Dios no peca. Pero ¿por qué no va a pecar? Puedes preguntarte tú. Porque pues al final de cuentas todos somos pecadores y el propio Juan dijo que si alguno dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Se está contradiciendo este Juanito, ¿verdad? Pero no, no se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque cuando él dice que es nacido de Dios, fíjese bien, nacido de Dios. Pero, ¿cómo dice San Juan capítulo 1 versículo 12 y 13? ¿Cómo dice ahí? ¿Son que nacidos o engendrados? Veamos lo que dice la escritura. San Dice, Juan, si ya lo tienes, gracias. sí, 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Ahí, Ujú. ahí, ahí dice, no son engendrados. No dice que no son nacidos. Alguien que está engendrado es un no nato, es un hijo que no ha nacido. Ahí dice engendrados. Y la palabra es correcta, porque en esta parte el griego dice genao, genao, que viene de la palabra Génesis, genao. Genao significa del griego al español engendrado, el comienzo de la vida, el desarrollo de la existencia, engendrado. Entonces, pero acá el apóstol Juan usa la palabra el, el que es nacido de Dios. Es algo diferente. Engendrado es iniciar un proceso de crecimiento y al final tenemos que nacer. Por eso dice, el que es nacido de Dios, este no peca, porque es nacido de Dios, es simiente del Altísimo. Nosotros hemos sido engendrados y estamos desarrollándonos. Bajo el carácter cristiano nos estamos desarrollando, vamos aprendiendo, vamos creciendo dentro de nuestra imperfección, vamos perfeccionándonos. El progreso espiritual está ahí, no la perfección espiritual, pero cuando
el apóstol Juan habla de nacer, está hablando del propósito final de todas las cosas que han sucedido en esta tierra, es que la gran mayoría de los seres humanos sean transformados en seres espirituales y perfectos. Y entonces no serán pecadores. Por lo pronto, aunque seamos cristianos, tenemos pecado, pero estamos luchando cada día para no quebrantar la ley de Dios, porque estamos en un campo de adiestramiento porque hemos hecho un pacto con Dios. Y el quebrantar alguna regla por cuestiones de ignorancia, debilidad o lo que sea, en esa parte de ignorancia o debilidad, no lo que sea, sino ignorancia o debilidad, Dios no nos toma en cuenta ese pecado a nosotros, porque estamos dentro de un pacto de gracia. Pero a las personas del mundo, las que no han entrado con Jesús, las que no tienen un pacto con Jesús, ellos no tienen nada que ver en esto. Sí, el llamamiento es para todos, pero ¿quién escoge a quién? Dios. Por eso estudia el corazón y la mente humana, porque Él está cosechando a las personas y se las está llevando a Jesús para que las prepare, para que las perfeccione, para el día de su venida. En la primera resurrección habrá esa primera cosecha donde seremos transformados y ahí seremos hijos perfectamente nacidos de Dios y ya no podemos pecar. Ni aunque queramos, ya no podemos, ya no vamos a tener el deseo de hacerlo. Ya no van a haber los impulsos, el instinto ni los deseos pecaminosos en nosotros. Tendremos un poder absoluto en nuestras emociones. No vamos a dejarnos llevar, vamos a ser perfectamente, vamos a ser hijos perfectos que dominan perfectamente sus cuerpos espirituales. Todos espíritus puros, limpios y rectos, sin poder volver atrás jamás, nunca, eternamente perfectos. Y para esto va a haber mucho trabajo que desarrollar en esta tierra y en el universo. Así que Dios está preparando a un pueblo, pero los demás personas también van a tener aquella gloriosa oportunidad. Por eso el apóstol Juan cuando habla de esto, de nacer de nacer de nuevo, habla de cuando se acabó el proceso de engendramiento y somos resucitados a una nueva vida. Ahí es donde se termina el proceso. Por lo pronto, mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, en este lugar, pues seguiremos buscando crecer a la imagen y semejanza del Creador día a día, con el esfuerzo de los 12 pasos de recuperación y con el esfuerzo de la Escritura. Así que tengamos esperanzas. Jesús dice que Él es, que Él, el que come su cuerpo y bebe su sangre, va a tener vida eterna y que de Él van a correr ríos de agua viva. El agua viva es el Evangelio, las buenas noticias, los que yo les comento.
Ese es el agua viva. Es el agua que nos da seguridad a nosotros. El cuerpo de Cristo es la congregación. La, la sangre de Cristo en la congregación es el sacrificio que cada hombre y mujer hace para crecer en santidad, en limpieza, porque luego confunden la santidad con perfección, ¿no? Santidad no es perfección. Santidad es el desarrollo de una limpieza interna, la purificación de nuestros pensamientos. Esa es la santidad. Entonces, no es la perfección. La perfección se va a obtener a través de la llegada del Señor Jesús. Pero la santidad es el camino que nosotros tenemos de cada día. Por eso me encanta el versículo, el paso número 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Nos purificamos en el cuarto y en el quinto paso cuando ya nuestro pasado no tiene ninguna discusión con nosotros. Nos purificamos en Cristo. Pero ahora necesitamos continuar dándole mantenimiento a la obra que logramos en el cuarto y el quinto paso. Tenemos que darle mantenimiento a esta obra. La continuación del 10.º paso no es sin apadrinamiento. El 10.º paso nos habla de detectar, admitir y corregir. El 10.º paso nos habla de inventarios diarios para poder desarrollar nuevos hábitos en nuestra manera de pensar y cuando haya ese cambio de juicio, de entendimiento a esos valores, entonces va a haber cambios en nuestras vidas, cambios profundos. Jesús aquí está hablando que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y es justamente lo que estamos logrando cada día, crecer en vida y abundancia de vida. Y abundancia de vida no es abundancia de riqueza, no. Abundancia de vida es la satisfacción que nosotros tenemos donde quiera que nos encontremos, donde quiera que nos encontremos, sin dinero, con propiedades o sin propiedades, donde quiera que nosotros estemos. Ellos, los apóstoles, dejaron a sus hijos, dejaron a sus padres, lo dejaron todo por la causa de Jesús. Felipe andaba ya solo, caminando en el desierto, ¿no? Visitando ciudades porque él era evangelista, era un vocero de Dios. Así que nosotros podemos ser voceros del Altísimo. ¿Por qué? Porque estamos tomando agua pura y limpia de parte de Dios desde el pozo de la Escritura, sin tergiversar la palabra, sino desarrollando una comprensión bajo el Espíritu de Dios, bajo el sistema del Espíritu de Dios. No es bajo mi criterio. Y lo que les he dicho hoy no se los voy a cambiar mañana, ¿no? Porque Dios no cambia. Dios anuncia su palabra y no cambia. Él no cambia, la postura no cambia. Él no tiene ninguna sombra de variación. Lo que Él decide hacer, eso se va a hacer. Y lo dijo Jesús. La palabra no pasará hasta que no se cumpla hasta la última coma
y J, la última J y coma, ¿verdad? De lo que está escrito en los profetas. No pasará esa palabra. O sea, no va a acabar, no va a morir, porque de todas maneras, aunque vivamos bajo el reino de Dios, los mandamientos seguirán vigentes. Su palabra sigue vigente, porque es su manera de vida. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Entiende los mandamientos y vas a entender el carácter de Dios. Dios es amor, limpio y puro y bueno. Por eso nos busca, por eso nos busca, por eso nos dice cómo encontrarlo. Pero Él habla de que premia a los que le buscan, a los que perseveran en su palabra. Él los premia. Entonces, no dejemos de buscar a Dios. No dejemos de pensar en Dios. Rompamos con todo pensamiento de maldad. Dejemos la ignorancia que tenemos acerca del Altísimo. Pero habrá quien se aferre a su tradición o a su manera de pensar, pero está en su derecho. Dios no obliga a nadie que cambie nada. Pero si nosotros queremos reconocer la verdad de Dios, necesitamos estar dispuestos a dejar las antiguas ideas que nos han llevado al fracaso para tomar las ideas que nos van a llevar al éxito, aquí y ahora. Bueno, pues entonces que el amor de Dios nos cubra. Jesús aún no había sido glorificado y aún no venía el Espíritu de Dios sobre ellos. Pero se estaba refiriendo, dice la Escritura, a su palabra, a esa fuerza espiritual, como dice en Hechos 1:8, cuando venga sobre ustedes, ¿verdad? El Espíritu les dará un poder para predicar a todas las naciones. No dice para mentir, para robar, para estafar, para... No dice para eso, dice a predicar a todas las naciones. Hasta el fin del mundo, pues. ¿Sí? Cuando haya venido el poder de Dios sobre vosotros. Y llegó el día, la fiesta del Pentecostés. Y fueron llenos del Espíritu de Dios 120 personas y se multiplicaron en ese mismo día. Por eso es importante para nosotros permanecer con la visión en la escritura, más que en otras cosas, en la escritura. Porque la escritura nos va a abrir el entendimiento, es pan de vida que descendió del cielo. Así es que tengamos buen ánimo, porque Dios es bueno y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí lo vamos a dejar para continuar con la parte donde ustedes nos comparten.